Buenas, buenas, bienvenidos a otra edición hermosa de su materia preferida, como siempre aquí presente su profesor preferido, espero, al menos este cuatri, miéntame un poco. Entonces, primero que nada, quiero agradecer, muchas gracias para todos por la paciencia que nos tuvieron ayer para la corrección bueno, defensa de TPs. Como saben, éramos un montón y dimos justo abasto. Eh, y salió bastante bien. Los que yo les tomé, estaba un poco nervioso yo, así que por ahí los próximos cuatro lo hago más amable o más tranqui, ¿no? Pero me parece que también, de alguna manera, representa un poquito de la vida real, ¿no? De cuando uno tiene una reunión y tiene un tiempo de atención de las otras personas corto, seamos realistas, con mucho 40 minutos, de los cuales los primeros 20 son los decisivos. Entonces, que los pongamos en estos parámetros también sirve también para ver cómo se pueden expresar o cómo preparar esa parte, ¿no? Esa parte como blanda, ¿no? Porque yo he visto un montón de gente muy capaz, de hecho, así, capos atómicos, de los cuales empiezan una charla y están 3 horas para expresar lo que quieren decir. Obviamente no entendés nada y obviamente perdiste 3 horas. Entonces, no hace falta ser un genio para explicar bien. Y el truco es explicar bien sin ser un genio, ¿no? Y la otra es no la cagues. Si yo sos un genio, explica bien, no desperdicies el talento. Bueno, esto es parte de todo eso. Así que, bueno, espero que la hayan pasado bien. Por favor, dejen, ayer no lo dije, pero hay una fecha de defensa de TP oral. Pongan ahí todos los comentarios que quieran o sugerencias para mejorar de la próxima iteración. Y nada, bueno, yo de mi lado estoy contento porque todos ustedes como que entendieron la modalidad bastante bien y la verdad muchas de las presentaciones terminaron en punto con 20 minutos y eh, yo creo que las han preparado esas porque no pueden terminar tan a tiempo. Pero bueno, está perfecto, ¿no? Prepararlas, ¿no? Así que los felicito a los que laburaron en eso. Bueno, empecemos la otra materia, basta de tirarnos flores entre nosotros, vamos a empezar el tema de hoy. Así el mundo sigue, ¿no? Tema de hoy que va a ser el siguiente. Vamos a compartir pantalla. Y mientras tanto voy a cerrar esto porque siempre me hablan. Y vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa si yo estoy laburando con un problema en el cual a mí me piden, por ejemplo, predecir, no sé, el valor de una propiedad, ¿no? Por así decirlo. Hasta el día de hoy, ustedes, ¿qué harían, básicamente? ¿Qué podrían hacer con los modelos que estuvimos viendo hasta ahora? ¿Alguien tiene alguna propuesta que podríamos, o sea, estamos haciendo un plan inicial de un modelo para predecir los valores de la propiedad, ¿no? Con las cosas que tenemos ahora, los modelos, las métricas y todo que estuvimos viendo hasta la clase pasada, ¿qué se les ocurre hacer? Patricio dice KNN. Bien, más particularmente, digamos que lo queremos mapear a un tema de clasificación, ¿no? Digamos, yo me voy por ese lado, no por el lado qué modelo puntual hacer, que igual no importa en la siguiente de fase, pero ¿qué podríamos hacer si nosotros por ahora solo vimos clasificaciones, por así decirlo? ¿Qué podríamos hacer para predecir el valor de una propiedad? O sea, digamos, yo le digo, el cliente dice, predecime el valor de la propiedad, ¿no? En pesos. Yo digo, no puedo hacer en pesos, te puedo ofrecer esto. ¿Qué podría hacer? ¿Alguna oferta? Luca dice, por ahí mapear una categoría o feature categórico algún rango numérico. Exactamente, Lucas, muy bien. Podríamos hacer barato, ni y caro, no sé, algo así. O poner 4 o 5 números, ¿no? Y que eso sea rangos de precios. Es correcto.
Y es muy interesante esa cosa. Y cuando más categorías tenemos, más difícil empieza a ser, ¿no? Porque cuando ya tenemos dos, no sé, caro o barato es fácil, ¿no? Cuando tenemos tres, bueno, cuando tenemos 10, ya ahí empieza a haber algo que raro que es, bueno, las clases empiezan a ser ya muchas, por muchas comillas, y supongamos que ponemos 100 clases, no sé. Empieza a ser muchas, y lo que me está pasando al mismo tiempo es que todas las clases tienen una relación de orden, ¿sí? Como que hay una relación de orden que la clase 1 es menor que la 2, que es menor que la 3, que es menor que la 100, ¿no? Entonces empieza a haber un tema de, ok, acá hay algo que estoy perdiendo al tratar de aplicar una clasificación como estuvimos viendo hasta hace mucho, hasta hace, dicho, la clase pasada, ¿sí? Pero sepan que existe, ¿eh? A veces le piden hacer, clasificame el precio de algo y digo, vos por ahí no querés el precio, querés 2 o 3 levels y ya te sirve igual, ¿sí? Así que piensen, es cuestión de cómo mapear las cosas. Pero en este caso, si quieren los precios o una gran cantidad de categorías que ya empieza a ser complicado de resolver, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ahí entran a jugar las regresiones, ¿sí? Que básicamente está dentro de la familia de los métodos supervisados, ¿sí? Digamos, si bien los métodos que estábamos viendo antes eran de clasificación y cada instancia pertenece a una clase, entre instancias sale clase, ¿sí? Ahora, como por ejemplo un filtro de spam o lo que sea, o detectar una imagen, etcétera, etcétera, ahora la regresión, cada instancia va a tener un valor numérico, ¿sí? Va a tener un número. Puede ser discreto o puede ser real, ¿sí? Pero va a ser un número. Por ejemplo, el tasador de propiedades, ¿no? Miles de de dólares, en algunos años va a ser cientos de dólares. Bien. O por ejemplo, no sé, masa corporal, y vimos varios en las primeras clases, ¿no? De tipos de modelos que habían dado vuelta, ¿sí? Entonces, a modo de memoria, tenemos features como los modelos anteriores, de entrada. Acá hay una caja negra, que vamos a ver qué hay, obviamente, y salen la variable i, que también se llama variable dependiente, o también es la variable target, ¿no? Que ya lo sabemos esto, pero ahora es numérica, ¿sí? Entonces, si mapeamos, por ejemplo, digo, bueno, si armo el modelo más pavo que se me ocurra para tasar una propiedad, ¿no? ¿Qué podría usar? Bueno, digamos que por conocimiento general, sabemos que uno puede estimar aproximadamente, digamos, muy por arriba, el precio de una propiedad a partir de la superficie en metros cuadrados, ¿no? Entonces, obviamente hay otros factores, pero vamos a decir, si tuviese que elegir alguno así intuitivamente, elegirías. Entonces, esto lo podemos mapear en dos dimensiones, ¿no? Cuando tenemos el eje X, que es la variable, el feature de entrada, o sea, un atributo, y la salida es el precio, ¿sí? Que es el valor Y, ¿sí? Acá ya digamos, podemos ver que hay una cierta tendencia a una recta, ¿no? Pero no necesariamente una relación tiene que ser una recta, pero no necesariamente una relación se soluciona con una recta, ¿sí? Pero vamos a tratar de entender la más fácil de todas las regresiones y esa es, por ende, esta recta, ¿no? Una recta de acá. También se puede ver en 3D, ¿no? Comillas, 3D. Y obviamente cuando hacemos más dimensiones nos perdemos de graficarlo, ¿no? Pero acá podríamos poner, supongamos, otro caso de uso es predecir la nota de un examen, que es un rango acotado, pero también es una regresión, ¿no? Porque puede haber valores intermedios en la nota y por lo tanto infinitos, ¿sí? Uno podría decir, no, pero bueno, lo discretizo solo con coma 10, coma 20, coma 30, bueno, también son muchos, ya son cientos de clases, ¿no? Entonces, lo más probable es que una regresión siga siendo la opción más correcta. Entonces, acá podemos ver que tenemos dos features, la cantidad de horas de sueño que tiene el alumno o alumna y la cantidad de horas de estudio en otro eje, ¿sí? Y en el eje Y, o en este caso más correctamente sería el Z graficado, pero bueno, es el I, o depende de cómo coordinamos los ejes, tenemos un puntito que marca la nota final,
¿sí? Entonces acá podemos ver que en vez de una recta, digamos, esto acá sí, más o menos, podría decir que hay un plano, más o menos. Estoy de vuelta, no necesariamente esto se soluciona con un plano, pero acá podemos ver que hay un plano a resolver, ¿no? Bien. Entonces, en resumidas cuentas, matemáticamente, qué raro, me quedó esto sin letrita. Bien. En resumidas cuentas tenemos features de entrada y por medio de una función que desconocemos tenemos el feature de salida. Esto básicamente también es lo mismo que pasaba antes, ¿no? Pero ahora el feature de salida es numérico y por lo tanto tenemos una función más... Bueno, las otras también eran funciones matemáticas, así que... Pero f desconocida, ¿no? Así que no sabemos cuál es. Pero lo podemos tratar de aproximar, como de hecho estuvimos haciendo en los anteriores casos, en los anteriores modelos. Y ahora la pregunta del millón es, antiguamente habíamos dicho que podíamos ver de clasificación, habíamos dicho accuracy, y después vimos todo un mundo de precision recall, outrock, las confusion matrix, ¿sí? Un montón de cosas vimos en toda esa, la clase de evaluación y selección de modelos, ¿no? Ahora ustedes, si yo digo, usemos accuracy acá para la regresión, para, por ejemplo, predecir el valor de la propiedad, ¿no? Entonces, es un 1 cuando le pegás al valor y un 0 cuando no le pegás. ¿Qué piensan que va a pasar ahí? Si tratamos de usar accuracy para medir cualquiera sea el modelo de regresión que nos está mostrando a alguien para medir. Elian dice, y Felipe también, dicen da 0. Sí, va a dar 0 cercano a 0, ¿sí? ¿Alguien me quiere explicar por qué? Ah, ahí está. Porque Elian dice, porque nunca le pegas exacto. Exactamente. Si yo, dice, esta propiedad vale $101.000 y era 102.000, o incluso más trivial, ¿no? Con una coma de centésimos por ahí de diferencia. El accuracy va a decir, no, no son iguales, no cuenta, ¿no? Entonces, acá tenemos otro problema que es, bueno, tengo otro tipo de, bueno, justamente problema a resolver, ya no es clasificación, es regresión, ¿cómo lo mido? ¿Sí? El accuracy que teníamos antes, y por lo tanto precision y recall, también no nos están sirviendo. ¿Qué podemos usar? ¿Qué se les ocurre como algo, lo que sea, para tratar de pegarle o decir qué tan mal, no, mejor dicho, decir qué tan mala o bien anda un modelo de regresión? Acá... Bien, acá Cristóbal dice lo mismo, el 0% chance de pegarle exactamente un número aleatorio continuo, tal cual. Felipe dice, sería como medir la probabilidad en un punto en un continuo. Sí, correcto. Sabemos que lo único es que sabemos que el continuo no es real continuo, en general la vida real es discreto, entonces por ahí le podés llegar a pegar, pero sí, hablando en números liso y llano, si te da 0, algo, también te da 0 y no te sirve esa métrica, porque no podemos, aunque te dé un número, metele 1 no sé, de cura así, no sirve, no, no, perdón, una corrección nunca te va a dar, no. Un número muy chico de 0, tampoco nos sirve para medir que también anda el modelo. Porque por ahí tengo otro modelo que nunca le pifió bien un número, pero solo le erraba por una coma de décimos, y este le pegó 2 veces, pero el resto de las predicciones dan cualquiera muy por afuera de los valores, ¿no? Entonces, esa métrica no tiene tampoco, aparte de que supongamos que da un valor distinto de 0, tampoco tendría sentido usarla. Acá Cristóbal dice, Francisco dice, me dice el error. ¿Qué error? Justamente estamos definiendo el concepto de error. ¿Cómo nosotros decir que eso es un error? Y Cristóbal dice minimizar la diferencia total. Minimizar la diferencia total. Ok, está bien. Sería lo predicho menos lo real o viceversa o al revés, ¿no? Entonces sí, en esencia, esa base, ahora vamos a ver qué tweaks hay de distintas formas de hacer eso, pero la esencia es esa, minimizar la diferencia total entre los dos números, ¿sí? Bien. Entonces, acá tenemos nuestra función no modelo, ¿sí? Este es nunca me acuerdo si era techito o sombrerito, pero vamos a ir intercambiándolos.
así que por ahora va a ser sombrerito. Tenemos f sombrerito, que es nuestra función que va a aproximar a la función real que la desconocemos, ¿sí? Va a recibir a los mismos features y va a devolver una predicción, o sea, cada vez que vean ahí techito, esto lo marco porque para cuando veamos alguna que otra ecuación matemática, es interesante saber que tenemos ahí como valor real, o el valor, sí, el valor real, e i techito como el valor predicho, ¿sí? Así que acuérdense eso. Entonces, cuando veamos i techito, es el valor predicho por nuestra función, le hace nuestro modelo, que trata de aproximar el valor real. ¿Bien? Ok, entonces tenemos una nueva métrica, hay otras más, ¿sí? La más común es esta, la más famosa, más usada, comillas, es el error cuadrático medio, o también mean square error, ¿sí? En el cual lo que hacemos es, tenemos por cada punto y de todos nuestros set de ejemplos, o sea, de nuestro dataset, lo que hacemos es agarrar cada punto, o sea, el valor real de ese punto, por ejemplo, no sé, salía 2 millones de dólares la casa, y le restamos el valor que nuestro modelo predice, por ejemplo, 2 millones y medio, ¿no? Entonces nos queda medio millón ahí de error, por así decirlo. A eso hay un pequeño problema, comillas, pequeño problema, es que si yo le pifio por arriba, ¿sí? Voy a tener más, medio millón, y si predigo por arriba voy a tener un negativo de medio millón, y si le subestimo el precio voy a tener positivo, por ejemplo, medio millón. Si yo sumo indiscriminadamente las diferencias, me pueden llegar a quedar a cero y el modelo puede ser malísimo, ¿sí? A pesar de que el error es cero. ¿Cómo hacemos para sumar valores que son negativos o positivos y queremos sumar todos? O le hacemos el valor absoluto o lo elevamos al cuadrado. O algún valor par. Obviamente el cuadrado es el más barato de todos esos. Felipe dice cuadrados mínimos otra vez no. Y sí, están por ahí. Están por ahí. Vamos a ver bien eso después. Entonces, en esencia hacemos la sumatoria de los errores de lo predicho y lo real al cuadrado, ¿sí? Y lo que hacemos al final de todo es lo dividimos por la cantidad total de elementos. Por eso se llama el error cuadrático medio. De hecho, tranquilamente podrían sacarle el medio, o sea, dividir sobre n, y entonces tener el error cuadrático. Fin. Entonces es simplemente la sumatoria, ¿sí? Esa sería otra forma, ¿sí? También, de hecho, lo voy a decir ahora. Bueno, lo voy a decir ahora. Hay un problema con ¿no? Hay un inconveniente con esta medida que es que los errores que me dan están elevados al cuadrado, ¿sí? Entonces yo tendría un error de millones de dólares al cuadrado. Entonces es difícil de, humanamente, poder darle una connotación, un entendimiento humano a este error, al mean square error. Lo que se hace en general para tratar de que este valor represente al valor real, perdón, a la unidad real que estamos tratando de predecir, es ponerle la raíz cuadrada acá. Se le pone la raíz cuadrada acá, justo después del cuadrado, ¿sí? Entonces se llama root mean square error. Con eso lo que hacemos es que si ya tenemos un numerito acá que dice, no sé, 300, quiere decir que en general el modelo le pifia por 300 dólares, ¿no? Acá me da 300, y con esta cuenta, yo sé que el modelo le pifia por 300 dólares al cuadrado, que dólares al cuadrado es una medida que no tengo idea cómo contársela al que me pidió que haga este modelo, ¿no? Ah, sí, le da más o menos 300 dólares al cuadrado. No, no sirve esa medida, ¿sí? Cambio, si le hacemos la raíz, sí. Nada, son pequeñas variaciones a el concepto principal, que era restar la diferencia entre el valor correcto y lo que predijo nuestro modelo, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a hacer una cuenta, por ejemplo, en las notas del examen. Era el ejemplo que vimos recién, vuelvo para atrás un segundo, que era este, ¿no? Que tenemos que predecir las horas de la nota, me parece, a partir de las horas de sueño y las horas de estudio. Entonces, ¿cómo calculamos esto? ¿Cómo aplicamos la cuenta? Vamos a hacer la cuenta lisa y llana, sin problema. Digamos que el modelo hizo las predicciones y yo las tengo acá. Entonces, por un lado, tengo las predicciones, tengo solo 4 alumnos, ¿sí? Y mi modelo predijo que un alumno sacaba 4, otro 5, otro 4 y otro 7, ¿sí? En el dataset, ¿no?
Al mismo tiempo, yo sé que los valores correctos para cada alumno eran 4, 4, 10 y 7,2, ¿sí? Ahora, ¿cómo le digo, cómo calculo el mean square error? Bueno, es simplemente aplicar esta cuenta de acá arriba, ¿no? Que es restar estos dos, estos dos, estos dos, estos dos, o sea, uno cada uno, elevarlos al cuadrado, sumarlos y después dividir por el total, ¿sí? Entonces hagamos la cuenta. Sería 4 menos 4, ¿sí? Este 4 menos este 4, lo elevo al cuadrado, más 4 menos 5, ¿sí? Lo elevo al cuadrado, más 10 menos 4, lo elevo al cuadrado, más 7 menos 7, perdón, 7,2 menos 7, lo elevo al cuadrado, y todo esto lo divido por la cantidad total de elementos, que en este caso es 4, ¿sí? Si por algún motivo astronómico esto le llega a tomar el parcial y le pedimos que calcule el mean square error, lo mínimo que vamos a ver es que me tiren la ecuación, la cuentita, la explicación, ¿sí? Ya el TP pasó, ahora estamos yendo al fase parcial y voy a empezar tirando tips de parcial, ¿sí? Así que estén atentos a eso. El tip número 1 es no pongan cosas de menos, pongan siempre explicaciones a lo que hacen. Si le pedimos algo que es muy, muy trivial, o comillas, trivial o no, o fácil de hacer o fácil de calcular, lo que vamos a estar esperando que hagan siempre es que nos expliquen qué están haciendo, ¿sí? Porque nosotros nos tienen que demostrar que saben el tema, ¿sí? Así que no pierdan, comillas, no pierdan el ejercicio regalado, ¿no? Va a haber alguno que otro dando vuelta por ahí, no lo pierdan por hacerse el Johnny, ¿cómo era? El Johnny boca cerrada, ¿no? Hablen de más, hablen todo, digan que saben todo, que son unos cracks del mundo, y nada, eso. Bien. Ok, continuemos. Vamos a recitar los modelos anteriores. Y sorpresa, son como unos panqueques. A veces hacen clasificación y a veces hacen regresión. Y vamos a ver cómo tunearlos muy levemente para que en vez de una clasificación devuelvan una regresión, ¿sí? ¿Qué podemos? Nuestro primer invitado es el árbol de regresión. Ahora no es de clasificación, ¿viste? Ya panqueque total dijo, no, yo soy un árbol de clasificación. La primera la voy a decir yo y la segunda voy a ver si alguno se descubre cómo sería el truquito, ¿sí? El árbol de regresión o de clasificación, los dos usaban alguna medida, ¿sí? Para medir qué tan bien me separaban los datos luego de elegir algún feature con algún valor para hacer la pregunta, ¿no? Entonces, antes habíamos usado la entropía o la ganancia de Gini, ¿sí? Para features, bueno, para el target categórico, ¿sí? Pero ahora no los podemos usar esos. Y lo que se usa en realidad es la reducción del desvío estándar, ¿sí? El desvío estándar es una cuenta matemática que no vamos a entrar mucho en detalle. Tampoco le vamos a pedir que calculen, demuestren cómo se calcula, o sea, por qué el desvío estándar anda, pero sepan que se usa y, bueno, nada, se usa. Entonces, en vez de ganancia de Gini o entropía o lo que sea, usamos disminución del desvío estándar. Lo único importante que se tiene que llevar del desvío estándar es que mayor desvío estándar, más variación voy a tener de números. Menor desvío estándar, bueno, esto lo vimos en Feature Engineering, ¿no? Un feature que tiene un desvío estándar de 0 va a tener solo un solo valor. Un feature que tiene un desvío estándar grande probablemente tenga muchos valores distintos. Entonces, el árbol va a tomar una asunción diciendo los features que me reducen el desvío estándar, es decir, los que me dejan los números del feature a target a predecir más juntitos entre sí, van a ser los que más me van a servir, ¿sí? Entonces, nada, eso. Y ahora la pregunta es, una vez que tenemos armado el árbol, ¿no? Y tenemos la raíz con sus posteriores preguntas llevándonos y llevando a la hoja, ¿sí? Estamos parados en la hoja. ¿Cómo se les ocurre, en base a lo que estuvimos viendo de cómo elaboran los árboles de clasificación, cómo se les ocurre que el árbol devolvería, en vez de una categoría, devolvería un número real
en la predicción. ¿Alguien quiere tirar alguna suposición de cómo podría ser? Una pista, mientras hablan algún escriba o lo que sea, una pista es, nosotros en la anterior devolvíamos, estábamos parados en la hoja, y lo que hacíamos era devolver la clase mayoritaria. ¿Sí? Al mismo tiempo de clasificación, podríamos decir, bueno, en vez de la clase mayoritaria, te puedo devolver adicionalmente la probabilidad, que era agarrar la mayoritaria sobre el total. ¿Sí? De clases, de elementos que está dando vuelta ahí. O sea, la cantidad de elementos que eran de clase mayoritaria dividido el total de elementos que estaban en ese nodo. Y ahí tenía la probabilidad de que sea de esa clase. Comillas, sabiendo qué probabilidad debería estar calibrada, ¿no? Sí, bueno, ya lo sabemos eso. ¿Alguien se le ocurre cómo básicamente hacer eso mismo? Pero con regresión. Acá Felipe dice, no, Nicolás dice un valor y el desvío. Felipe dice los cuantiles o algo de eso. En realidad es mucho más simple. Queremos solo hacer una cosita, que ya le hicieron probablemente en el TP, cuando estaban rellenando datos, los COF, alguno que otro, algún grupo que otro, no todos. Que es, yo en mi hoja voy a tener un montón de casos, pero no voy a tener clases, voy a tener números, no voy a tener, no sé, 2 millones, 2 millones y medio, 1.800.000, o sea, valores de propiedad. Yo tengo que devolver un solo número. Acá Julio dijo tomar el promedio. Exactamente, tomamos el promedio. Agarramos de todos los números, hacemos el promedio y devolvemos eso. Nicolás dice una combinación lineal. Podría ser, si tienes un árbol así complejo que querés agregar una combinación lineal de abajo, podría ser. De hecho, entre nos, eso es lo que a veces se usa para calibrar el modelo, una combinación lineal, pero bueno. O sea, digo, se puede, pero no es lo normal. Lo normal es simplemente devolver el promedio. Y puede pasar que se devuelva a veces, no siempre, algún dato más sobre la distribución de esos valores para indicar algún dato estadístico de los mismos, ¿no? Pero no siempre, a veces la mayoría de las implementaciones solo devuelven el promedio. Pero alguno podría devolver la desviación estándar o alguna features estadísticos de los puntos. Pero la respuesta es devuelve el promedio, ¿sí? Buenísimo. Entonces, KNN también es un paquete, porque ahora es KNN para regresión. Antes, cuando teníamos una nueva instancia a clasificar, ¿no? La poníamos ahí, le tirábamos y veíamos cuáles eran los vecinos más cercanos, ¿sí? Bien. Y en base a eso contábamos la clase mayoritaria, podíamos promediar con la distancia, lo que sea, pero básicamente era la clase mayoritaria ponderada, ¿no? Acá lo que tenemos es un punto y los vecinos en realidad no son clases, son números, ¿sí? Acá, para ustedes, ¿qué podemos hacer? Cuando tenemos un punto, cae el punto y tenemos que no sabemos qué número calcularle y usamos los features para calcular a sus vecinos, tenemos sus vecinos, pero sus vecinos ahora no son clases, son otros números, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer para rellenar a esta nueva instancia? Acá Cristóbal dice, el promedio ponderado, basado en el valor numérico de los vecinos y sus distancias. Exactamente, Cristóbal. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Podemos usar los K vecinos sin tener en cuenta la distancia y hacer el promedio. Podemos hacer el promedio ponderado, es decir, tomar los K vecinos, de alguna manera darle menos bola a los que están más lejos, con valores continuos, ¿no? Y de hecho esto lo podemos ver acá a veces. Tenemos dos gráficos en donde el primero es k igual a 1, entonces tenemos escalones. Ya no tenemos clases, tenemos escalones numéricos. Y si pedimos un k igual a 9, es decir, que agarren los 9 vecinos más cercanos, tenemos como una superficie más suave, por así decirlo. Obviamente, si agarramos
KNN va a seguir sufriendo de los mismos usos y abusos, corrijo, sufriendo no, va a tener los mismos efectos en sus usos y abusos, ¿no? Si nos pasamos con el K, esto va a ser un promedio de todos los puntos, obviamente va a devolver solo un valor a todo y no va a tener mucha utilidad. Este K igual a 1 nos queda muy, esto casi lo podemos ver como grafiteado, ¿no? Donde tenemos una superficie muy, muy escalonada que no representa el problema en realidad, y lo ideal es tener un K que permite recorrer toda la superficie de manera que resuelve el problema, ¿no? Si lo miramos en 3D, por así decirlo. Así que sí, la respuesta es KNN, hacemos lo mismo que hicimos lo antes, con los mismos criterios, solo que ahora en vez de clases tenemos números y en vez de hacer la clase mayoritaria o la probabilidad de la clase mayoritaria, lo que hacemos es el promedio de los vecinos, ponderados o no ponderados, con alguna instancia a elegir. Bien, entonces, como cambiando a otro modelo, tenemos una regresión lineal simple. Esto es un tipo de modelo, comillas. No sé si correctamente se podría decir modelo porque es como, digamos, una recta, ¿no? Es ponerle una medalla de honor a, no sé, una piedra. Pero bueno, sigamos el juego, ¿no? Acá tiramos humo y cualquier boludez es un modelo. Así que sigamos con esa idea. Tenemos el siguiente modelo que es una regresión lineal simple. Cuando decimos simple, es justamente eso, una regresión lineal de recta, simple, sin nada raro, ¿sí? Y por lo tanto va a ser una recta y por lo tanto va a tener la variable de entrada, el x, y va a tener su coeficiente de la recta y su ordenada al origen, ¿no? Y acá le cambiamos el nombre, nos hacemos los chetos y sabemos que tenemos dos coeficientes o dos variables que tenemos que encontrar tal que podamos aproximar mejor a la función f esa que no sabemos. Y esto va a ser la función f casita, ¿sí? Bien. Entonces, en esencia, en este caso, volvemos al de la clasificación de la superficie y podríamos decir que entra como feature la superficie, se multiplica por la pendiente más una constante y vamos a saber aproximadamente el precio, ¿sí? Bien. Y no vamos, bueno, nada, eso. Ahora, volvemos a tanto, digamos, cualquier regresión, pero vamos particularmente a medir la regresión, del error de la regresión lineal simple, ¿no? Como vimos antes, el error, que es el E para cada instancia I, o sea, I es cada punto del dataset, ¿no? Esto se llama el error de predicción o también se llama residuo. No tengo batería. O residuo, ¿sí? Ahí va. Se usa indistintamente, por ahí mucha gente usa residuo para que es más cortito, ¿sí? Y que básicamente es lo mismo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no? El valor real menos el valor predicho por el modelo, ¿sí? Y acá podemos ver el gráfico de los errores de predicción o el residuo, en el cual la línea roja es nuestro modelo, ¿sí? Y tenemos los puntos reales y en cada lugarcito tenemos el residuo, ¿sí? Que es esta línea que indica la magnitud por la cual le pifió el modelo, ¿sí? Entonces tenemos un gráfico de residuos. Bien. En realidad no es un gráfico de residuos, es un gráfico de error. Bien. Y lo que vamos a hacer es este gráfico de residuos, o sea, este E, ¿sí? Que es básicamente esto, el I menos I techito, vamos a agarrar y ponernos un poco matemáticos, no mucho, ¿sí? Y recambiarle el nombre, básicamente, y decir residuo de suma square, ¿sí? Porque le ponemos ese nombre, que básicamente es la sumatoria de los residuos al cuadrado, que es igual a el valor predicho menos la predicción, ¿sí? Pero la predicción ahora no le pongo el número de la predicción, sino lo que le voy a poner es la cuenta matemática de la cual hace mi modelo para poner. Esta diferencia, ¿sí? Es la que justamente hay que tener cuidado con los nombrecitos, que honestamente no nos importan mucho, pero es importante saberlos, que residual sum squares habla de cuando ya tenemos el modelo cargado acá, no tenemos la comillas predicción, tenemos el modelo cargado. No sé por qué me están dando lento. Dame un segundo que
Se me está congelando la computadora. Ahí está. Uf, explotó esto. Bueno, toda la confusión está rarísima. Bueno, sigamos. Ahí está. Bueno, sí, se me está trabando, pero por ahora anda. Entonces tenemos el modelo, ¿sí? Y obviamente elevando, nada. El truquito siempre de elevar al cuadrado en vez de hacer el valor absoluto, esto ya lo sabemos, pero de matemática, de lo que ya alguno dijo, eh, ¿cómo es? ¿Dónde está? Cuadrados mínimos y cosas así, es simplemente porque es más fácil de derivar que el valor, que el módulo, ¿sí? Entonces siempre se usa el cuadrado con respecto al módulo. Nada, es un artilugio matemático, pero sepan que lo que se quiere hacer siempre acá es justamente sacarle el signo a la resta. Entonces, tenemos el valor real y el modelo, ¿sí? Con su feature de entrada. Y lo que vamos a hacer ahora es tratar de conseguir los beta 1, beta 0 y beta 1. Comentario aparte. De vuelta, porque hicimos esto del cuadrado, vamos a tener un pequeño inconveniente que lo voy a dejar muy poco explicado porque tenemos una clase entera de eso en la semana que viene. Pero la intro sería la siguiente. Si tenemos estos puntos reales, ¿no? Y de repente tenemos un punto que está, no sé, acá re lejos, ¿sí? Al cálculo del error, ¿sí? El residual sum of squares, le va a pegar un palazo en la cabeza. ¿Por qué? Porque la distancia está al cuadrado, ¿sí? Entonces, como tal, esta cuenta, por ahora, ¿sí? Es muy susceptible a lo que se llama ruido o liars, ¿sí? En realidad, bueno, ruido y alert, vamos justamente a hablar la que se viene, no me quiero entrar a hablar mucho de la nomenclatura y eso, pero sepan que, ya ténganlo presente, que cuando tenemos una diferencia entre valor predicho y valor calculado, valor real, perdón, y valor calculado, y lo elevamos al cuadrado, estamos siendo, dejamos abierta la puerta que venga una layer y nos haga un agujero en la cuenta, ¿sí? Es decir, que el número este nos dé altísimo. Y si lo sacamos nos da normal. Solo por un punto podríamos llegar a descartar algo, un modelo, lo que sea. Entonces, como conclusión, hay que ver si, en cada caso, si tiene sentido o no ser robusto ante eso. Y bueno, lo vamos a ver la clase que viene. Acá Felipe hizo eso con más variables, pones un parámetro más y queda un plano y ya. Vamos a ver en las siguientes diapos. Creo que ahí lo explico. Pero sí, en esencia, acá tenés una recta, después un plano y después un hiperplano, comillas. Pero sí, correcto. Bien. Entonces, a partir del residual sum square, tratamos de minimizar este error. Acuérdense, porque si minimizamos esto, estamos tratando de minimizar, obviamente, el pifeo, por así decirlo, del modelo. Es equivalente a minimizar mean square error. La diferencia es dividir sobre el total. Y la diferencia matemática, acuérdense que el mean square error era básicamente el valor predicho, no el modelo matemático volcado acá. Eso es, en esencia, es más porque los matemáticos son complicados, ¿no? Y le quieren poner un nombre distinto a dos cosas que son bastante parecidas, ¿sí? Pero bueno, acuérdense que cuando hablamos de residual sum squares, acá está como el modelo metido, y como podemos ponerle al modelo, podemos hacer operaciones matemáticas para despejar BZ y B1, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es igualamos a cero las derivadas parciales de BZ y B1 y tratamos de justamente conseguirlas. No lo vamos a hacer ahora, pero sepan que se hace esto y esto y conseguimos encontrar los betas, ¿sí? Por cuadrados mínimos. Comentario al margen, ¿sí? No quiero meterme mucho porque justamente no es el foco. Haciendo cuentas, despejamos BCTB1. Esto mírenlo, pero no hace falta mucho. Lo importante acá, para por ahí entenderlo, es
cuando tenemos esta línea, lo que hace es la media del feature, ¿sí? Entonces, la media del feature 1 y la media del target real, corrijo, el target real no, el target real, pero dentro del dataset que ampliamos, ¿no? No sabemos los reales de todos los valores posibles, ¿no? Lo mismo con el feature este X1 es de los que ampliamos. Y bueno, esto se calcula, acá también se puede calcular y acá también, lo mismo con esto, y básicamente el resto es por cada elemento, ¿no? Así que básicamente esto se puede calcular relativamente fácil y conseguimos el beta 0 y beta 1 que minimizan el error, la suma, el residuo de suma square, ¿sí? Que es esta puntita de acá arriba, ¿sí? Comentario súper al margen, que si se entra por la cabeza y sale en este momento no importa. El beta 1 es igual a la covarianza dividido la varianza. Fin, sigamos. Bien, y estas son las medidas de la muestra, ¿no? Acuérdense todas estas. Bien, entonces, después de estimar los coeficientes, los podemos usar para predecir. De vuelta lo mismo, ¿no? Esto tiene números valores. Entonces, por ejemplo, ya empieza a entrar en números reales. Lo multiplicamos y sacamos el precio de la predicción. Bien. Bien. Lo pongo muy lento para que se entienda y no nos perdamos, ¿no? No desesperéis. Bien. Entonces, acá justamente un compañero nos preguntó, che, ¿qué pasa si tenés más variables? Bueno, ahí en vez de tener una regresión lineal simple, lo que tenés es una regresión lineal múltiple, donde tenemos múltiples variables de entrada, ¿sí? Y lo podemos decir como x1, x2, xp. Y básicamente hacemos lo mismo, es decir, tenemos una ordenada al origen, ya no es correcto decir ordenada al origen, tenemos un valor inicial, ¿sí? Y después hacemos la suma de cada coeficiente por cada feature correspondiente. Y entonces hay un coeficiente por feature asociado, ¿sí? B1, beta 1 por x1, beta 2 por x2 y así sucesivamente beta p por xp, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer en este momento es conseguir qué betas minimizan la residuo suma square, ¿sí? Acá ya cuadrados mínimos empieza a ser un poquito tedioso, pero se podría hacer. Vamos a ver que hay otras técnicas en la clase más propiamente dicha de redes neuronales que también podrían atacar este mismo problema de una forma iterativa, ¿sí? Y bastante fácil de entender, ¿sí? Sin tener que entrarnos en matemática. Bueno, hace matemática, ¿no? Pero no, sin tener que tratar no, también tratas de derivadas parciales, así que sí, bueno, es matemático y hay que tratar de derivadas parciales de la misma manera, así que no zafamos de la matemática, cabe. Bien. ¿Qué más? Sí, nada. Esto es lo mismo, solo que tenemos más variables, más coeficientes beta a encontrar, ¿sí? Bien. ¿Cómo evaluamos el modelo? Lo vamos a evaluar de la misma manera que estuvimos antes, ¿no? Acuérdense lo de cross-validation, cuando entrenamos versus el validation, incluso el tema de particionado, digamos. Estamos hablando de otro tipo de problema a resolver, pero básicamente es casi lo mismo que clasificación con el diff de que el feature, de que el target a predecir es continuo, ¿no? O numérico, mejor dicho. Entonces, todas las buenas prácticas que casi son mandatorias, que les pedimos que hiciesen en las anteriores clases, de splitear bien el dataset, de hacer cross-validation con el CAFOL, de usar buenas métricas para la métrica correcta para medir el modelo, también se aplican a esto, ¿sí? No hay mucha diferencia en ese aspecto. Entonces, tienen que, comillas, seguir usando el cross-validation, y ahora, en vez de usar accuracy o alguna otra métrica, pueden usar alguna similar, que es lo que vimos recién del residuo, ¿sí? Que básicamente es la recta de la resta entre lo predicho y lo real y lo predicho, con alguna cosa matemática, módulo al cuadrado, raíz cuadrada, o alguna. Hay variantes, ¿sí? Distintas, pero detrás de escena vamos a la fuente y es eso, la magnitud de a cuánto le pifiamos, ¿no? Entonces, vamos a usar el error cuadrático medio como métrica a minimizar.
Y bueno, ya lo comenté, pero existe poner la raíz cuadrada para que estén en la misma unidad, comillas. Bien. También se puede hacer un enfoque, comillas, estadístico, que acá voy a tratar de entrar muy superficialmente y no adentrarme mucho, porque justamente no tenemos como correlativa estadística y tampoco es el objetivo de este curso que salgan sabiendo estadística. Así que, pero tengo que darlo para que no salgan corriendo y se tiren abajo de una mesa cada vez que aparece algo estadístico dando vuelta, ¿no? En ese sentido, hay veces que cuando hacemos la regresión lineal, sí, ya sea simple o no me acuerdo, múltiple, es muy común, al mismo tiempo que calculamos los coeficientes, reportar una especie de error estándar de los coeficientes. Por así decirlo, el error estándar, sí. Y entonces, al mismo tiempo también podemos entender el impacto de cada coeficiente con respecto a la predicción final, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer estadísticamente a veces es estimar intervalos de confianza para la predicción, es decir, yo decir, esto vale, no sé, 2 millones la propiedad más menos algo, ¿sí? Y ese intervalo de confianza va probablemente a tener el valor real ahí adentro. Y también lo que podemos hacer es evaluar la significancia, comillas significancia, es decir, qué tan importante es de cada estimador, es decir, cada beta. ¿Sí? Y ¿cómo se hace eso? No voy a entrar en detalle de cómo se hace. Lo importante que sepan es que cuando tenemos esa significancia, el valor, que comillas, se usa para medir esa significancia o la unidad, por así decirlo, es el p-valor. El p-valor indica la probabilidad de que esa beta o esa variable no sea importante a la hora de predecir. ¿Sí? Entonces, si tenemos una probabilidad baja de que eso no sea importante, la negativa de la negativa es que esa no puede, digamos, no, mentira. Estadísticamente puedo decir, no puedo decir que no es importante. ¿Sí? Es muy complicado, pero vamos a hacer de vuelta. Se toma una hipótesis y yo digo, esta hipótesis es que este feature es importante y si tengo una probabilidad baja para descartar esa hipótesis no la puedo descartar, entonces a priori, digamos, sí, así sin más análisis, no puedo descartar esa variable. Este tipo de análisis, ya lo están mirando, se podría usar para algún tipo de reducción de dimensionalidad al descartar features, por ejemplo, ¿no? Si tenemos un montón, los que tengan p-valor alto, ya los volamos porque no serían importantes. Lamentablemente, ese calor no da valores de significancia en regresiones lineales. Creo que R, no estoy muy seguro, pero creo que R sí lo da. Y esa es una de las cositas que a veces pasa, que lenguajes como R son un poquito mejores en cuanto a la estadística, pero después son un desastre en otros casos. Pero en cuanto a la estadística, son bastante aceptables. Bien. Entonces, como conclusión, tenemos un p-valor que le evalúa la significancia estadística de cada variable y si tenemos un p-valor alto, es probable que esa variable no sea la posible asociación sea al azar y lo podemos captar. Bien. También otro enfoque estadístico para medir un modelo es el siguiente. Y acá tenemos un par de cuentitas matemáticas. Pero que es lo mismo, ¿no? Tenemos de vuelta a nuestro amigo Residual Sum Squares, ¿sí? RSS, que básicamente era la cuentita. A ver si puedo poner zoom. No puedo poner zoom. Que era la cuentita de lo predicho, perdón, lo real menos lo predicho al cuadrado, ¿sí? La sumatoria de todo eso. Después tengo otra nomenclatura que se llama Total Sum of Squares, que acá no está el modelo, acá está el valor real menos la media de todos los valores en la muestra. ¿Sí? Entonces, por cada uno le resté la media, y a eso lo divido al cuadrado. Perdón, ¿cómo lo voy a dividir al cuadrado? Va a ser complicado. Agarro el valor real, le resto la media y lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Y ese es otro numerito. Se llama Total Sum of Squares. Y lo que hacemos es calcular
un valor que se llama R, ¿sí? Que es la proporción, comillas, de variabilidad explicada por el modelo. Acá es raro porque no quiere decir que el modelo sea bueno, pero que tener un R de cierto valor casi que da evidencia que el modelo es bueno, ¿sí? Entonces, podemos mirarlo de la siguiente manera. Tenemos un R cuadrado que es proporción de variabilidad explicada por el modelo y tenemos nuestro amiguito total sum of squares menos el RCS, ¿sí? Roots, ay, no me sale el... perdón que me estoy olvidando de las cosas. RCS era... mm, residual, ahí está, gracias. Residual sum of squares, ¿sí? Ya me salía root. Residual sum of squares, ¿sí? Entonces estamos haciendo la resta y lo dividimos por el total sum of squares. Lo podemos entender de la siguiente manera. Si yo tuviese un modelo perfecto, la residual sum of squares, ¿sí? Porque los residuos, comillas, serían 0. Si lo sumo al cuadrado también son 0, ¿sí? Entonces, si esto me da 0, 0 al cuadrado da 0 y la sumatoria de todo da 0. Entonces, esto daría 0. Entonces, no me importa el valor que tendría total sum of squares, si esto da 0, esto me da 1. Entonces, un R igual a 1 quiere decir que nuestro modelo entiende bastante, o acá, según esto dice, ajusta bien a la variabilidad de los datos, ¿sí? Se ajusta, como que es una forma estadística de mirar las cosas. De otra manera, imaginemos que tenemos un modelo que es el peor modelo, o el modelo baseline, ¿no? Que devolvería, en este caso, imagínense que devuelva la media, ¿sí? O la media o un valor fijo parecido a la media, ¿sí? Variando por ahí. Entonces, ¿qué pasaría? El residuo de sum of squares se convertiría básicamente en esta fórmula, el total sum of squares. Y si se convierte en la misma fórmula, entonces esto menos esto da 0. Entonces el R al cuadrado me da 0. Eso quiere decir que el modelo no se ajusta a la variabilidad de los datos, porque tenemos los datos variando y el modelo como que está así como fijo y durísimo, devolviendo siempre el mismo valor. Entonces no se ajusta a nada, ¿sí? Porque si tenemos un modelo que está devolviendo un único valor, básicamente está devolviendo, tiene un R cuadrado 0 y por lo tanto no se ajusta a nada, ¿sí? Entonces tenemos los dos extremos para, de alguna manera, darle una intuición a R cuadrado. Son formas estadísticas de darle una forma de entender al modelo de regresión lineal, ¿no? Y muchas librerías también devuelven el R cuadrado. Creo que R la devuelve y no estoy seguro si sklearn la devuelve, no estoy seguro. La podríamos calcular aparte, pero no te la devuelve de prepo. Porque tranquilamente acá no necesitamos el modelo, sino la predicción del modelo, así que podríamos usar cualquier modelo, ¿sí? De hecho, esto probablemente sí esté en las métricas de sklearn. Bien. Son enfoques estadísticos, ¿no? Para medir las cosas. Y acá, hablando justamente de enfoques estadísticos, tenemos supuestos, ¿no? Como teníamos en Night Bayes, por ejemplo, del supuesto que los sucesos serán independientes, acá también hay supuestos. ¿Y cuáles son? Supone que, digamos, cuando está el modelo lineal de regresión, ¿no? En los modelos de regresiones lineales, la palabra clave es lineal, asumen que la función y posta, o sea, la función que queremos aproximar, es producto de la suma de, bueno, básicamente la expresión matemática de una regresión lineal o múltiple, por ejemplo, en este caso múltiple, más un error que tiene ciertas características, ¿sí? Y las podemos ver acá abajo, ¿no? No sé, esperanza cero, hay un montón de cosas estadísticas que la verdad, no me interesa que las entiendan mucho, pero lo que quiero que entiendan es que básicamente están describiendo un error aleatorio, ¿sí? Con otras características, pero lo importante es un error aleatorio que no puedo sacar más información de ese error. ¿Por qué? Porque si pudiese sacar más información de ese error, entonces este modelo no es el óptimo. Y si no es el óptimo, el supuesto de que este modelo es el óptimo para resolver eso está mal, ¿sí? Entonces, el supuesto es
la solución es, digamos, la función real que está funcionando ahí en la nebulosa es esta, más un error que no lo podemos, que no podemos extraer más información porque es completamente aleatorio, ¿sí? Entonces, en gallego tenemos el sesgo, el supuesto, ¿no?, de este modelo es que asuma que las variables son independientes, se relacionan linealmente y hay un error random que cumple las propiedades anteriormente mencionadas, pero lo importante es que sea random, ¿sí? Entonces, es un sesgo bastante alto, ¿no? Como decir que las variables solo se relacionan linealmente y no hay nada raro atrás, es un poquito simple de ver en la vida, ¿no? Pero bueno, a veces funciona este modelo y a veces no, según justamente sí, qué tan perjudicial sea este sesgo o no. Y hay una forma de medirlo, comillas, de diagnosticar, digamos, este sesgo, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar algo? Ok. De alguna forma de diagnosticar este sesgo, ¿no? Es decir, cómo son válidos estos supuestos, ¿sí? Y las formas de medir es, obviamente hay formas estadísticas para medir esto y formas que vamos a tratar de ver ahora, que son un poco más amenas, ¿sí? Pero básicamente lo que se basa es estudiar lo que llaman los residuos, que acuérdense que los residuos era básicamente la resta entre el valor real y el predicho, ¿sí? Y lo que vamos a hacer nosotros ahora va a ser técnicas gráficas, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a usar una técnica gráfica que se llama residual plot, ¿sí? Como dice el título. Que básicamente es plot de residuos, ¿no? Como, tampoco estamos haciendo eh, rocket science, vamos de a poquito armando algo más complejo, ¿sí? Así que el siguiente paso a armar esto es cómo ver este error, ¿sí? Este error y ver si de verdad es random o no. Entonces, vamos a chequear los opuestos, ¿no? Y para eso el residual plot básicamente se grafica usando un scatter plot, ¿sí? Lo vamos a ver enseguida. Entonces, tenemos en nuestro eje X el valor predicho y en nuestro eje Y el valor real. Todavía no hicimos el residual plot, ¿no? Y tenemos el ploteo de predicho versus actual, ¿sí? Para cada punto en nuestro dataset, ¿sí? Y deberían estar, si tenemos un modelo semidecente, debería haber una recta, el modelo perfecto va a ser una recta perfecta acá, ¿sí? En la línea de puntuada, pero sabemos que no es así porque hay un cierto error que nos está llevando a los puntos alejados de la recta, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es agarrar justamente este residuo, que es entre esta recta ideal y este valor, ¿sí? Hay lo que se llama un residuo, que es la diferencia entre lo predicho y lo real. Entonces lo vamos a plotear. Entonces, ¿qué vamos a usar de eje X? Este sí es el residuo del plot. En el eje X el valor predicho, ¿sí? Por nuestro modelo. Y en el eje Y, el residuo para cada uno de los ejemplos. Entonces, si yo predije, no sé, 25, voy a tener un residuo para, no sé, para este punto de -1. Es decir, le pifió para abajo. Y no sé, 20, qué sé yo, 28, 1, algo. Le pifió para arriba. O sea, en realidad sabemos que subestimó, ¿no? Entonces, acá lo que estamos haciendo es, recuerden, no estamos elevando al cuadrado porque simplemente estamos haciendo el residuo, que es la resta entre el valor real y el predicho, ¿no? Si el modelo predice de más, va a ser negativo, si el modelo predice de menos, va a ser positivo, y lo que esperaríamos que pase es tener una nube aleatoria de puntos sin una determinada patrón y cercanos a la línea del cero, porque queremos que nuestro modelo no prediga todo de más. Porque ¿alguien me puede decir qué pasa si tenemos un modelo que predice todo de más? Es decir, de la línea de acá, todos los residuos están, no sé, en la parte positiva de este gráfico. ¿Qué podría pasar ahí? Si sería acá. No tendría media cero el error. No tendría media cero. ¿Y qué involucra que no tenga media cero el error?
Esto es parte del axioma de este error mágico que Está mal queremos. sesgado, digamos, el modelo. Que está sesgado el modelo. Y eso me da información de qué estilo, que nuestro modelo está subprediciendo todos los ejemplos. ¿A alguien se le ocurre la idea millonaria cómo corregir el modelo? ¿Con solo una cuenta? Sumarle a los resultados la media del error. Exactamente. Si sabemos que tenemos una nube de puntos que está en la parte positiva, ¿no? Y queremos ayudarlo al modelo a predecir mejor, lo que hacemos es le sumamos un poquito, que es la media o algo, no sé, algún valor, no importa cómo lo calculemos, le sumamos un poquito más a la predicción y sabemos que va a ser mejor que estadísticamente en promedio va a ser mejor que la que tiene ahora. Entonces ahí lo que está pasando es que el error no era aleatorio, ¿sí? Porque tenía un patrón, estaba arriba sobre la línea del 0. Lo que queremos nosotros es una nube que esté cercana a la línea del 0, ¿sí? Que nos diga que yo no puedo ni sumar ni restar, no sé qué hacer para aprovechar estos gráficos. Lo mismo pasa con la de abajo, ¿no? Si tenemos puntos acá abajo, nuestro modelo está sobreprediciendo, entonces lo que hacemos es le restamos, antes de volver la predicción posta, le restamos un poquito y ya movemos todas las predicciones van a estar más cerca, ¿no? Entonces, recuerden, un residuo sería como, bueno, sería como que está cercano al 0 y tiene una nube bastante aleatoria de que yo no puedo ver ningún patrón para después hacerle algún tuning a la regresión. Y si le puedo hacer un tuning y mejora, quiere decir que el sesgo principal o el supuesto que tenía este modelo no se cumplía. Es decir, el supuesto del modelo era puedo explicar todo con una relación lineal y el error es, luego de hacer eso, el error es aleatorio, ¿no? Y si pasa que no tenemos una nube aleatoria después, el axioma no es el correcto. El axioma no, el supuesto. Entonces vamos a ver otros casos, ¿no? El siguiente caso, por ejemplo, tenemos puntos en la línea del 0, ¿sí? Genial. Y después tenemos un punto acá como muy abajo a la derecha, ¿no? Esto también es un residual plot, comillas, malo, porque esto me da información. ¿Qué me da información? Me está diciendo que básicamente esta persona, acá, bien, como dice Cristóbal, ese es un único punto, no puede considerarse un outlier. Exactamente, lo vamos a ver la clase que viene, pero ya le estoy de alguna manera tirando un par de señales, ¿no? Un punto que está en la loma bueno, ya saben, bien lejitos, solito, o es un ortiva, y por lo tanto también tiene que ser excluido del dataset, o es un outlier, ¿sí? Cualquiera de los dos. Entonces, lo del ortiva es un chiste, no lo pongan en el parcial, por favor. Entonces, esto es información de alguna manera, y si yo sacaría este outlier, muy probablemente mi modelo de mejor, porque lo que vimos anteriormente de que si tenemos supongamos que estamos reduciendo el residuo del sumo square y tenemos esta cantidad al cuadrado a reducir, nuestra recta va a estar tendiendo a tratar de agarrar este punto y sabemos que no es el correcto. Vamos a ver más de esto en la clase que viene. Felipe dice, igual se ve mucho que no afecta al modelo, ¿no? Si no, la recta no estaría más abajo. Acordate, Felipe, que acá no tenés la recta, acá lo que tenés es el residual plot. Entonces, en el eje X está el valor predicho por nuestro modelo y en el eje Y es el residuo, que es la resta entre el valor real y el predicho. Entonces, acá no hay ninguna recta. Estos puntitos sirven para marcar la línea 0, que queremos que la nube esté cerca de esa línea 0, pero no es una recta del modelo. Es solo una ayuda visual para ver el 0, ¿sí? Como que está Claro, pero abajo a del lo que modelo. voy es, no tendría que estar más, todos los puntos más arriba, si quiere eso, si, o la recta esa, el cero más abajo, si hubiera afectado más al modelo, el outlier. Mirá, podría ser. La verdad acá no llego a distinguir sí, porque por ahí hay muchos puntos solapados acá, que por ahí justamente están todos desfasados un poco para arriba o un poco para abajo. De hecho, más correctamente dicho, deben estar un poco para abajo. Y si sacás el leer, todos se van a correr un delta para arriba.
Porque acá ten en cuenta que estás teniendo, acá no sé, fácil 100 puntos, ¿no? Entonces 100 versus 1 va a ser siempre más grande 100, pero te están corriendo todos los 100 puntos un poquito más abajo del valor real. Entonces el residuo podría disminuirse. Claro, Entonces, perfecto, entendí. ¿sí? Genial, gracias. Por ahí no es tan evidente el efecto, porque tenés un montón de puntos, pero está el efecto. Y lo más probable es que cuando saques esto, el residuo de sum of squares te dé mucho mejor. Bien. El otro caso, por ejemplo, es este, donde acá hay un evidente patrón de que me acabo de comer una hamburguesa y estoy contento, ¿no? Entonces tenemos el patrón de carita feliz. Acá se ve que probablemente esté pasando, bueno, puede pasar muchas cosas, no sé qué puede estar pasando. Digamos que este gráfico sería pecar si estamos tratando de solucionar el modelo a partir de este gráfico. Hay gente que lo hace, pero es como hay que tener cuidado, ¿no? Acá se puede ver que hay un patrón distinto a la nube, y entonces podría, de alguna manera, interpretar que el error, bueno, sabemos que el error no es aleatorio, y por lo tanto podríamos usar esta información para corregir el modelo y mejorarlo. Entonces el supuesto del modelo está incorrecto. Después está el hecho de cómo lo mejoraríamos, ¿no? Acá por ahí hay algo sinusoidal y por ahí con una función no lineal la podríamos solucionar. Pero eso es completamente aparte de para qué sirve este gráfico. Este gráfico en este momento está sirviendo para verificar o no. Mentira, no verifica, como que no nos ayuda para hacerlo, digamos, no tengo evidencia para cancelar tu supuesto, ¿no? En estos dos casos sí tengo evidencia suficiente para decir que tu supuesto es incorrecto, porque acá tenemos una ley y acá tenemos un patrón de carita feliz. Y puede haber otros patrones. Y ese patrón yo lo puedo usar para mejorar mi modelo y por lo tanto tu error no es aleatorio y por lo tanto tu supuesto está mal. Bien, perdón que estoy dando vueltas, pero es como estoy tratando de que todo el mundo entienda el porqué de las cosas, ¿sí? Para la memoria es, si el error no es aleatorio, entonces se puede mejorar, porque hay un patrón. Después, cómo aprovechamos ese patrón es otra cosa. Por lo tanto, si hay un patrón, el error no es aleatorio. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Y el axioma dice, el error tiene que ser aleatorio. Y si yo te muestro un gráfico que no lo es, entonces tu supuesto, ¿por qué digo axioma? No sé. Tu supuesto está mal. Entonces, el supuesto, el sesgo del modelo va a lo va a perjudicar, porque va a suponer algo que no lo es. Y ya que tenemos evidencia de que no lo es. ¿Sí? Bien. ¿Cómo tratar con estos problemas? Bueno, si se detecta una curvatura en el gráfico, podría pasar que podemos medio hacer un híbrido entre un modelo lineal y algo ya no lineal. ¿Y cómo es el híbrido? Bueno, podemos empezar a crear features no lineales a partir de los features originales, pero seguirlos tratando como si fuesen una regresión lineal múltiple y que estos features entre sí no se conocen. Es medio raro, ¿no? Pero supongamos que tenemos el precio, sí, mírenme este de acá abajo, ¿no? Tenemos el BZ, el beta 0, el beta 1 y el beta 2. Agarro el mismo feature X y lo elevo al cuadrado. Entonces, supongamos que tenemos los precios de la propiedad. Entonces tenemos los precios de la propiedad, los metros cuadrados y los metros al cuadrado del cuadrado. Entonces tenemos acá, no sé, 100 metros cuadrados y acá tenemos, no sé, 10.000. Y agregar esas pequeñas transformaciones, puede ser logaritmo, puede ser sinusoidal, puede ser distintas cosas, ¿no? De hecho, en precios a veces se usa mucho el logarítmico. Entonces, hacer pequeñas transformaciones que vamos a ver un poquito en la práctica, también pueden ayudar al modelo, comillas, lineal, a performar bien o tratar de solucionar algo. Y hay veces que no hay una transformación evidente y no lo podemos solucionar, ¿no? Bien. Acá les dejo un link para que vean un poquito más de cómo interpretar algunos gráficos más de residual plots que están buenos. Se los recomiendo, incluso para la preparación para el parcial. No, creo que hay algunos que son muy complicados y otros no tanto, pero bueno, péguenle una leída si no vas para ver qué onda. Y con eso he terminado la sección teórica de hoy. ¿Hay alguna duda que quieren hacer sobre cualquier parte?
3, 2, 1. Listo. Bueno, entonces corto la grabación y nos vemos en 10 minutitos para la parte de práctica. Saludos.